Y le agradezco esta tarde la comunicación al consejero del Instituto Nacional Electoral, UKIP Espadas Ancona. Doctor Espadas, gracias por su tiempo. Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Explíquenos por favor, doctor, hagamos un recuento de qué fue lo que pasó. Entendemos, este asunto radica en el tema de la calificación mínima de algunos candidatos y candidatas que ganaron y no cumplen con este requisito. Sí, a ver, el problema fundamental está en los requisitos de la especialidad. El promedio general de la carrera, también encontramos 3 casos en donde el promedio no se cumplía, pero esto es técnicamente muy fácil, se promedian todas las calificaciones de la carrera y ya está. En el caso de los jueces de distrito y magistrados de circuito, el problema es que hay que también promediar las materias de su especialidad. Y esto, que es una formulación bastante sencilla, en la práctica no lo es, porque no está tan fácil en todas las currículas definir cuáles son las materias de la especialidad en la que el electo va a juzgar. Y por otro lado, porque las currículas de las universidades son extremadamente variadas Okay. entre sí, de modo tal que en cada caso hay que promediar diferentes calificaciones. Esto mete una complejidad y además una discusión sobre cómo resolver esto siendo equitativos. Okay. Digamos, un juez penal que en su facultad llevaron derecho penal 1, 2 y 3, pues son 3 calificaciones que promediar, pero en otras universidades donde hay mayor especialización pueden haber llevado derecho penal 1, 2, 3, 4, 5, además criminología, criminalística, psicología penal, otra serie de cosas. Entonces, no está tan Sí. sencillo promediar las carreras de la especialidad y seleccionar, de hecho, las carreras propias de cada Y especialidad. Tenemos jueces mixtos. tienen que hacer este proceso en cada uno de los 850 puestos son a ocupar. Efectivamente, Es decir, meterse al 854. currículum de los 840 y cacho y buscar, a ver, este tiene la especialidad oral, cuántas materias cursó, y literal, uno por uno. Sí, porque, a ver, tenemos una diversidad de currículas, no solo son de diferentes universidades, sino de diferentes momentos. Las universidades cambian con regularidad su tira de materias. Entonces, pues no ha resultado un trabajo sencillo, pero además los comités de de los 3 poderes, pues no nos hicieron llegar el proceso a través del cual concluyeron que sus candidatos sí Sí, tenían el 9 de promedio. sí, y Es decir, justo, no sabemos qué materias promedió cada comité para saber que se daba el promedio. para allá iba, consejero Espadas. ¿No se supone que a la boleta llegaron los que cumplían con los requisitos? Es decir, digamos que esto reitera que hubo fallas graves en los comités de evaluación. Estos candidatos de los que hay dudas, poco más de 30 entiendo, ¿no tuvieron que estar en la boleta? Bueno, no adelantaría yo juicios, entre otras cosas, porque realmente en este momento no sabemos cuántos son los que podrían no tener el promedio. Ok, Lo demás, bueno, esto sí, efectivamente tenía que haber sido revisado al momento del registro, pero la ley y los precedentes son muy claros en el sentido de que hay un segundo momento después del registro cuando sobre los electos la autoridad electoral está obligada sí. a revisar nuevamente si cumplen los requisitos de elegibilidad. En las elecciones legislativas y ejecutivas esto nunca ha sido un problema porque la autoridad que registra es la misma que la autoridad que valora la elegibilidad a la hora de declarar la validez. Entonces, pues es muy difícil que encuentre en una segunda revisión lo que no encontró en la primera, a menos que hubieran surgido eventos durante el proceso mismo. Pero en este caso, las autoridades que registraron son distintas de la Sí, autoridad electoral y el INE está obligado a revisar esos expedientes. No es un asunto que el INE quiera o no quiera claro. hacer, es que es su obligación legal. Ahora, entendiendo esa premisa con la que cierra su comentario, es decir, lo siguiente no tiene caso debatir, pero ¿qué opina usted, consejero, sobre esta regla, este requisito de calificación? ¿Realmente influirá la calificación de la persona en la especialidad para saber cómo actuará como juez o magistrado desde su punto de vista? Insisto, lo que opinemos ya no mueve la regla está escrita.
No, efectivamente, la regla es la que es el día de hoy, pero esas son cosas que tienen que revisarse en la reforma de la reforma que debe haber. Sí, Y a mí me parece que es un criterio muy endeble. A ver, de entrada, las calificaciones de una misma universidad cambian con el tiempo. En mi generación, yo ya no soy especialmente joven, alguien que salía de la Universidad de Yucatán con 8 de promedio tenía un promedio elevado. Los criterios de calificación eran más rigurosos o si se quiere se daban calificaciones más bajas por la razón que sea. El día de hoy en mi propia universidad tener un 8 de promedio es más fácil que hace 40 años. Pero además si comparamos la exigencia y el nivel de ciertas universidades con otras, podemos encontrar lo mismo. No es lo mismo tener 8 en la Universidad de Yucatán, en la Autónoma de Puebla, en Sinaloa, que tener 8 en una de estas universidades que funcionan en una oficina de segundo piso del centro comercial y que le ofrecen a uno que en 10 meses lo titulan de abogado. Creo que esta es una cosa a la que hay que ponerle una discusión seria. sí. Me parece que el promedio de calificación en realidad dice poco de un profesional y que hay otros instrumentos para medir ese desempeño que podrían utilizarse siempre que los comités pudieran valorarlos. Pero bueno, en todo caso, hoy no podemos Sí. nosotros aplicar estos criterios. Nosotros Y, tenemos que respetar el mandato legal y el mandato legal dice 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en las materias de la especialidad por las que se aspire. y hablando de reconsideraciones en la reforma de la reforma, también debería haber una reconsideración en cómo es que participan los comités de evaluación, porque, insisto, tuvieron que haber hecho algo que no hicieron y que les está dando quizás a ustedes dolores de cabeza. Bueno, me parece que hay varios aspectos que hay que valorar en cuanto al papel de los comités. Me parece a mí que sí, es legítimo cuestionar el resultado de su trabajo. Yo no lo descalifico, pero sí creo que hay cosas que, Sí. pues que se pueden mejorar. Ahora, ¿cuándo reanudarán y hay algún plazo límite para validar magistrados y jueces de circuito y distrito? No tenemos un plazo límite, pero esperamos resolver esto ya en definitiva durante la próxima semana, tal vez el miércoles o el jueves. ¿Y el Consejo solo validará o no esta parcialidad de la elección, consejero? Es decir, ¿será el Tribunal Electoral el que decida qué hacer si quedan vacantes o lo decide el Consejo? No, bueno, si hubiera vacantes, de acuerdo con las reglas legales, la posición en este caso la ocuparía la segunda persona en votación en cada caso. Sí. Y como todos los acuerdos del INE, quien estuviera inconforme con eso puede acudir al tribunal a inconformarse con la resolución del instituto y ciertamente será el instituto quien en última instancia defina pues quién tiene la razón, pues Sí. si el 9 de promedio era realmente 9 de promedio y si era pertinente la suplencia o no en su caso. Nos quedan 40 segunditos, me pasaba, consejero, el tema de redondear de 7.6 a 8, ¿qué hay de ello? No, a ver, me parece que eso es muy informal. O sea, decía yo en la extensión del consejo, no es lo mismo negociar con el profe que me suba un par de puntos en la calificación. El profesor tiene pues un conocimiento del estudiante y sabrá si esta es una modificación pertinente o no. Pero, por ejemplo, cuando decimos la edad mínima para votar es de 18 años, pues a nadie se le ocurre que alguien vaya y, pues es que yo voy a tener el día de la elección, voy a tener 17 años y 11 Sí, sí, meses, sí. redondémelo a 18 años, ¿no? Bien, Pues no, los mínimos son mínimos, ya claro. está. Consejero, gracias. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, es el consejero electoral UKIP Espadas y este tema que no está concluido. Pausa.